Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Dios da bendición a todos. Vamos a nuestra reflexión al libro de Primera de Crónicas, capítulo 4 y versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Quién fue este hombre que hizo esta oración? Su nombre, como lo escuchamos, es Jabes. Y ese nombre tiene un significado en el hebreo. Y significa doloroso. El que trae dolor. Imagínense una persona que le llamen el doloroso. Llegó el que trae el dolor. ¿Quién podría aceptar a una persona que trae dolor? Pero ese nombre fue el que se lo pusieron. Y si leemos el versículo 9 de este capítulo 4 de Primera de Crónicas, habla un poquito más y dice: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Aquí se repite. Dice que la mamá trajo a Jabes y le puso ese nombre porque lo trajo en dolor. Ahora, no se sabe si fue en el momento del parto o dolor por las circunstancias que ellos estaban enfrentando. No dice más, solo 2 versos. Pero dice que este Jabes fue el más ilustre de todos, dice aquí la escritura, de todos sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Aquí está hablando de la genealogía de la tribu. Y entre todos sus hermanos de la tribu, él era el más destacado. Fíjese, el que traía dolor fue el más destacado, pero no se dice más nada. Lo que sí tenemos que reconocer es lo que él pidió. Notemos, pidió bendición, pidió ensanchar su territorio, pidió la mano de Dios y pidió que Dios lo librara del mal. Y dice que Dios le respondió. Pero aquí hay secretos. Dios no puede responder cuando yo pido con egoísmo. Estoy seguro que aquí Jabes, cuando pide bendición, no es solo para él. Porque aquel que es bendecido debe bendecir a otros. Pidió para bendecir a otros. Cuando él dice, ensáncheme el territorio, era para encontrar gente necesitada. Y eso es lo que necesitamos. No para creernos que ahora tenemos más cosas y posesiones. En ninguna manera. Él pidió la mano de Dios para que lo sostuviera, para no dejarlo caer. Y por eso dice que lo aparte del mal. O sea, no quiero nada con Satanás, que es el dueño del mal. Eso es lo que tenemos que pedir hoy. Bendición de Dios. Que Dios nos ayude a bendecir a otros. Que tomemos la mano de Dios y que podamos permitirle al Señor que nos aparte del mal. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.